el sistema político puesto en marcha por Cánovas se va a poner a prueba con el vacío institucional que deja la muerte del rey. Doña María Cristina aceptó la dimisión de Cánovas y firmó aquel mismo día su primer decreto en el que era reconocida como regente del reino. Muchos pensaron que la suerte de la monarquía estaba ligada a la persona de Alfonso XII y pensaron que el edificio constitucional no iba a resistir la desaparición del rey y que la regente, una joven extranjera y con poco prestigio y una mujer, pues no iba a ser capaz de tomar las riendas del Estado. Y en aquellas circunstancias, Cánovas, que había gobernado durante 8 de los 11 años del reinado de Alfonso XII, pensó que debía apartarse del poder y que eran los liberales quienes desde dentro debían defender las instituciones más que desde la oposición. Por eso aconsejó a la regente que llamara a gobernar a Sagasta, como de hecho la regente hizo. Y este fue el Pacto del Pardo, por lo tanto, una tregua entre los partidos que duró aproximadamente 3 años y que dio excelentes resultados. El Pacto del Pardo tuvo un resultado fundamental, que fue el traspaso del control político de la corona, que en realidad habíamos dicho para Alfonso XII que no tiene una brújula por la que guiarse y que por lo tanto tiene que tomar sus decisiones constantemente de a quién otorgar el poder, pues el pacto lo que hace es trasladar esta responsabilidad política, este control político a los jefes de los partidos. Ya existía el control, el que llamamos control hacia abajo por parte del gobierno, es decir, control de las elecciones desde el Ministerio de Gobernación. Esto ya se venía produciendo. Lo que no existía hasta el Pacto del Pardo es el control hacia arriba, es decir, el control por parte del gobierno o de los partidos, los jefes de los partidos, el control de la corona, de la regia prerrogativa. Esto se consigue con el Pacto del Pardo y se consigue estableciendo unas normas de comportamiento que vienen a suplir o vienen a adaptar lo que son las normas exigidas por el gobierno parlamentario y que aquí no se cumplían porque no teníamos unas cortes verdaderamente representativas y, digamos, las suplen de la forma más aproximada y más fiable posible. Unas normas que eran lógicas para todo el que conocía el sistema político, y los políticos de la Restauración y del siglo XIX desde luego lo conocían muy bien. Estas eran pues establecer un tiempo mínimo y máximo de cada gobierno, de vida de los gobiernos, ¿no? Pues para no tener que estar acudiendo constantemente a Palacio pidiendo el poder, y bueno, pues vamos a establecer un tiempo lógico. ¿Qué tiempo necesita un gobierno para llevar a cabo su programa? Hombre, pues 2 años, 2 años y medio, se creyó que era más que suficiente. Si en 2 años o 2 años y medio un gobierno no había cumplido su programa, se podía suponer que ya no lo iba a cumplir, que no podía cumplirlo, y entonces se le daba, era lícito que la oposición pasara a pedir el poder. Es decir, saber cuándo la oposición podía pasar a pedir el poder. De tal manera funcionó esto tan correctamente que se dice de Sagasta que él se iba a Ávila, que era su tierra de origen, y no volvía a Madrid hasta que no pasaba ese tiempo y ya sabía que tenía la fecha para empezar a pedir el poder. Y efectivamente funcionaba así. Bueno, esa era una de las normas. Otra norma, todo estaba relacionado con que existiera lo que en Inglaterra llaman una leal oposición. Entonces, que el gobierno diera a conocer a la oposición cuál era su política, que la oposición lo respetara, que se comprometiera la oposición a que cuando llegara al gobierno respetara la obra hecha por el gobierno anterior y viceversa. La ejemplaridad de la vida de doña María Cristina, su rigor constitucional y la lealtad a sus colaboradores políticos constituyen algunos de los factores que influyeron en el buen entendimiento que siempre mantuvo con ellos, aunque también es probable que sin el apoyo de Cánovas o Sagasta, doña María Cristina no hubiese desempeñado también el papel de regente. Práxedes Mateo Sagasta fue su primer presidente de gobierno, quien más tiempo permaneció en el poder durante la regencia, el más sólido pilar en el que se asentó el gobierno de María Cristina, que sin duda lo prefería a Cánovas. Las relaciones de María Cristina con Sagasta fueron excelentes, afectuosas, cordiales, mientras que con el líder conservador, con Cánovas, fueron difíciles e incluso en algunos momentos francamente tensas. Las razones no eran políticas, sino personales. Políticamente
la regente estaba mucho más cerca de los planteamientos del conservador Cánovas, especialmente en lo relativo a las relaciones con la Iglesia Católica, que del liberal Sagasta. Fue el carácter, la personalidad de estos líderes políticos lo que marcó el tono de las relaciones con la regente. Cánovas era un hombre de una inteligencia extraordinaria y de unas capacidades extraordinarias, y con el tiempo fue adquiriendo cada vez mayor conciencia de su superioridad y haciéndola valer. Mientras que por el contrario Sagasta era un hombre profundamente humano, tolerante, flexible, que cuando comenzó la regencia, Sagasta tenía 60 años y sin sobrepasarse, manteniendo siempre el puesto que corresponde a un ministro constitucional, pues supo aconsejar y proteger y dar confianza a aquella joven de 28 años, extranjera, con poco prestigio ante los demás y que tenía las nada fáciles funciones que le reservaba la Constitución. El acuerdo entre los dos grandes partidos de turnarse en el gobierno durante la regencia iba a resultar totalmente eficaz. La reina dejaba todas las responsabilidades de gobierno en manos del ejecutivo de turno, que era el encargado de tomar las decisiones que considerase pertinentes. No conviene olvidar que según la Constitución vigente de 1876, la corona tenía un poder moderador y arbitral que María Cristina ejerció correctamente. Dentro del funcionamiento de los poderes del Estado, la reina regente yo creo que desarrolla su función de poder arbitral magníficamente. Es verdad que entre la Constitución de hoy y la Constitución de 1876, lógicamente median 100 años y media también un entendimiento distinto de comprender el funcionamiento de los poderes del Estado y del papel de la corona. Por ejemplo, en la Constitución de 1876 la soberanía es compartida entre el pueblo o las Cortes y el rey. En cambio, si vamos a la Constitución española de 1978, la soberanía es solo popular. Segunda diferencia, es verdad que en la Constitución de 1876 el rey detentaba, entre comillas, formalmente los poderes del Estado, aunque en la práctica era el gobierno quien lo ejercía. Ahora bien, si esto sucedió así en los primeros años de la Constitución de 1876, durante el reinado de la regenta, que fue absolutamente escrupulosa en su función arbitral y moderadora de los poderes del Estado, no sucedió, sin embargo, más adelante en tiempos de Alfonso XIII. En alguna de las biografías sobre la regente se cita el comentario que sobre ella hizo un constitucionalista de la Universidad de Harvard. Lawrence Lowell decía: Doña María Cristina de Habsburgo ha sido uno de los monarcas constitucionales mejores de Europa. Sin embargo, casi nadie albergaba muchas esperanzas sobre la regencia de la reina. Además, eran muchos los peligros que amenazaban a la monarquía, aunque algo va a suceder que hará cambiar la actitud hacia la regente. Cuando al mes de la muerte del rey entra la reina acompañada de sus hijas en el Senado para jurar la Constitución, el pueblo y los políticos se sienten conmovidos en una mezcla de compasión y simpatía hacia la soberana viuda y sus hijas. Juro por Dios y por los santos evangelios ser fiel al heredero de la corona, constituido en la menor edad, y guardar la Constitución y las leyes. Así Dios me ayude y sea mi defensa, y si no, me lo demande. Iba vestida de negro. La acompañaban sus dos hijas de 5 y 3 años, también de luto riguroso. La impresionante escena la reprodujeron para la posteridad los pintores Jover Casanova y Joaquín Sorolla. Doña María Cristina jura con la mano sobre la Biblia y en presencia de los miembros del Congreso y el Senado cumplir la Constitución. Al final de su juramento, una sonora y prolongada ovación expresaba los sentimientos de los allí reunidos. Cuentan que María Cristina, al regresar a palacio, dijo emocionada: Hoy es cuando comienzo a sentirme en condiciones de soportar la pesada carga de la regencia. Se iniciaba una nueva etapa en la vida de la reina. A partir de ahora, debería desempeñar el papel de protagonista. Doña María Cristina lo asumió con firmeza. Y si en la vida política procuró seguir rigurosamente los dictámenes constitucionales, en su vida privada efectuó los cambios que consideró oportunos, defendiendo siempre la intimidad de la familia real. La reina ordenó cerrar algunas salas y abrir otras.
Prescindió de muchos empleados por los que no sentía ninguna simpatía y contrató a otros. Mandó iniciar varias obras de acondicionamiento en el Palacio de Oriente. A su iniciativa se debe la instalación de cuartos de baño y ascensores. Las costumbres cambiaron de forma espectacular en Palacio. Doña María Cristina imprimió su ritmo. Se levantaba temprano, sobre las 7 de la mañana, para asistir a misa. Después desayunaba y leía la prensa. Sobre las 10 iniciaba el despacho con los ministros. De 11:30 a 1 recibía audiencias. Almorzaba en la intimidad familiar. Por las tardes solía pasear por la casa de campo o el retiro. De regreso ponía al día su correspondencia y muchas veces tocaba el piano o escuchaba la interpretación de otros miembros de la familia o invitados mientras hacía labores para hospitales. No solo en el interior de Palacio se realizaron cambios, también el exterior experimentó una interesante transformación. La regente amaba la naturaleza y gustaba de pasear por jardines y parques. Ella fue quien decidió convertir los alrededores de Palacio, entonces totalmente abandonados, en los hermosos jardines que hoy conocemos como los del Campo del Moro. Lo que todavía nadie ha dicho y nadie protestó fue que el Pacto del Pardo era un acto ilegal. Según la Constitución, a la muerte de Alfonso XII se tendría que haber nombrado como heredera y reina a la princesa de Asturias, María de las Mercedes, de 5 años. Sin embargo, Cánovas decidió esperar al parto de la reina por si fuera un varón, como así fue. ¿Por qué Cánovas tomó esta decisión? Tenía cierto temor en que hubiera un pronunciamiento carlista y pidieran los derechos a la corona, y también la reclamación por parte de los hijos ilegítimos que tenía Alfonso XII, pero que eran reconocidos. No le faltaba razón a Cánovas. Tras el fallecimiento de Alfonso XII, los carlistas reclamaron el trono, pero nadie les hizo caso. No tenía ningún tipo de apoyo en el interior, ni la burguesía, ni la iglesia, ni el ejército les apoyaban, e internacionalmente Francia e Inglaterra, las dos potencias europeas y mundiales más fuertes, reconocieron a María Cristina como regente. Las relaciones en Palacio entre Isabel II y la regente María Cristina al principio eran buenas, pero se fueron torciendo poquito a poquito por el carácter que tenía Isabel II. Isabel II seguía creyéndose que era la reina y de vez en cuando hacía meteduras de pata en la vida política. Hasta que un día María Cristina se plantó y le dijo: «Te recuerdo aquí que yo soy la reina, es decir, lo que tú fuiste una vez». Isabel contestó: «Mi nombre en la historia irá acompañada por un número, mientras que el tuyo no. Tú no eres más que la viuda de un rey». Como podéis imaginar, Isabel II tenía los días contados en Madrid, y en el año 1888 se la pide amablemente que abandone el país. Los republicanos, nuevamente desde París, Ruiz Zorrilla alentará dos pronunciamientos. El primero se produjo antes de nacer Alfonso XIII, en enero de 1886. El sargento Casero se levantó en el castillo de San Julián en Cartagena sin ningún tipo de repercusión. No tuvo coordinación, no tuvo apoyos y el sargento huyó a Orán. El segundo se produjo ya nacido Alfonso XIII en septiembre de 1886. El brigadier Manuel Villacampa se levantó en Madrid en el cuartel de la Montaña. Le pasó lo mismo que en el pronunciamiento anterior. No hubo coordinación, no se contactó con otros cuarteles, ni tampoco había una trama civil, ya que los republicanos no apoyaron dicho pronunciamiento. Villacampa tomó la estación de Atocha y el general Pavía se enfrentó a los sublevados y estos tuvieron que retroceder refugiándose en Alcalá de Henares, donde Villacampa fue apresado.
Poco tiempo después se hizo el juicio y se sentenciaron 6 penas de muerte, entre ellas Villacampa. Los diputados republicanos en el Congreso pidieron el indulto para Villacampa. Se le concedió y se le permutó la pena de muerte por prisión perpetua en Fernando Poo. Después de Fernando Poo, Villacampa fue trasladado a Melilla, donde moriría en el año 1889. Y se acabó, ya no va a haber más pronunciamientos en lo que queda del siglo XIX. La razón más concluyente de que no hubiera más pronunciamientos se debe a las leyes que decretó el gobierno de Sagasta, como el derecho de reunión y asociación, la libertad de imprenta, el juicio por jurados y el sufragio universal, que es más o menos el programa del Partido Republicano, con lo cual se quedaron sin reivindicaciones para poder pedir al gobierno. Lleva casi 3 años como regente. El balance es positivo y sabe que los españoles la quieren y respetan. En ese tiempo hubo un gesto de doña María Cristina que no pasó desapercibido para el pueblo. Después del fracasado pronunciamiento republicano en el Castillo de San Julián, se produjo otro golpe en Madrid la noche del 19 de septiembre de 1886. 2 regimientos al grito de Viva la República lo intentaron de nuevo, pero también fracasaron. El general Villacampa, jefe de los sublevados, sometido a procedimiento sumarísimo, fue condenado a muerte. Villacampa era un militar republicano manejado por Ruiz Zorrilla. Ruiz Zorrilla era el que representaba dentro de la escisión del antiguo Partido Progresista Español la facción partidaria de acceder al poder por vía del pronunciamiento, del golpe militar, y Sagasta lo contrario. Sagasta obtiene el poder, como sabe usted, a través de la regente y por vía legal, y Villacampa se subleva contra eso. La reina, bien por piedad, bien porque consideraba que podría atraerse a algunos republicanos, insiste ante Sagasta para que se conceda el indulto a Villacampa. Estudiada esta posibilidad y una vez escuchada la opinión de la jerarquía militar, el Ejecutivo vota mayoritariamente a favor del fusilamiento de Villacampa. La reina insiste en que vuelvan a reunirse y así lo hacen hasta altas horas de la madrugada. Es la noche anterior al día previsto para el fusilamiento. El resultado vuelve a ser el mismo. Pero, según cuenta el conde de Romanones, el subsecretario Cañamaque, encargado de informar a la prensa sobre lo decidido en el Consejo de Ministros, les dice, de forma confidencial, que el indulto había sido concedido. Les pide guarden silencio, pero lo que consigue es una difusión segura. La noticia llegó a los periódicos de la mañana siguiente y todos ensalzan la magnanimidad de la regente. No había rectificación posible y Villacampa fue liberado a las pocas horas. Sagasta hace una treta que es conseguir el indulto al cual se oponían los ministros de derecha del gabinete, sobre todo los ministros militares, para ser exactos, derecha o izquierda, los ministros militares, por razones de algún modo aplicar, imponer y garantizar el código militar, ¿no? Y Sagasta, que quiere el indulto, quiere la popularidad de la regente, quiere entrar de una manera suave, unir a las dos facciones del partido, urde esa treta por la cual deja saber de antemano a los periodistas que se va a producir el indulto, que por cierto es rechazado por el Consejo de Ministros, pero él lo deja saber, filtra el tema a los periodistas, se produce la gran popularidad y digamos deseos de que la regente entra a regir los destinos del reino, nunca mejor dicho, de una manera pacífica, y entonces Sagasta vuelve al Consejo de Ministros diciéndole a los ministros hay que reconsiderar la decisión en vista de la popularidad que ha tenido, lo contrario a lo que habíamos aceptado, ¿no? Pero es una treta de Sagasta y le permite unir a las dos facciones del partido. Eso sí apuntala de algún modo a la regente. Yo creo que eso fue una habilidad de Práxedes Mateo Sagasta, que era un hombre no solo muy inteligente, sino gran conocedor de los vaivenes y de las modificaciones en la opinión pública. Él tenía una idea muy clara de cómo incidía en la opinión pública aquello que se publicaba en los medios de comunicación. Entonces no había radio, no había televisión,
pero había una prensa potente, es decir, había un periodismo impreso potente. Y lo que hizo fue pues lanzar un globo sonda a ver qué es lo que ocurría y le salió muy bien la operación. Y por lo tanto se produjeron tantas manifestaciones hostiles a esa primera decisión del Consejo de Ministros que consiguió pues de una manera suave y sin necesidad de fracturas y sin necesidad de crispaciones el hacer lo que él quería que se hiciera. Y que por otra parte yo creo que era también lo que quería la reina. Un mes antes del nacimiento de Alfonso XIII, Sagasta convocó elecciones en el mes de abril de 1886. El organizador de las mismas y de amañarlas fue Venancio González, que no era tan bueno como Romero Robledo, el elector del Partido Conservador de Cánovas del Castillo, ni tampoco tenía su red caciquil nacional. Venancio no consiguió contentar a todas las facciones del Partido Liberal Fusionista, ya que no consiguió obtener el número de diputados suficientes para poder repartir tantos cargos. En estas elecciones participaron los siguientes partidos. En el Partido Conservador hubo una escisión. Romero Robledo salió del partido porque no estaba de acuerdo con el Pacto del Pardo. No creía conveniente que Sagasta fuera el jefe de gobierno y pensaba que el Partido Conservador debería conservar el gobierno. Entonces formó un nuevo partido que se llamó el Partido Liberal Reformista, que se presentó a estas elecciones y obtuvo 11 escaños. La aventura de Romero Robledo y su Partido Liberal Reformista acabó poco tiempo después, en el año 1890, y Romero Robledo volvió al Partido Conservador. Los republicanos federales se aliaron con los seguidores de Ruiz Zorrilla y plantearon un programa que contenía libertades políticas, sufragio universal y la proclamación de la República. En esta proclamación no se definía qué tipo de república sería, si sería federalista o unitaria. El Partido Demócrata de Cristino Martos también se presentó a estas elecciones y, junto con los federales y los seguidores de Ruiz Zorrilla, en conjunto obtuvieron 12 escaños en las elecciones. También se presentaron los republicanos posibilistas de Emilio Castelar, que obtuvieron 10 escaños. También se presentó el PSOE por primera vez. El de Pablo Iglesias sabía que no había ninguna posibilidad de obtener ningún escaño, pero vio la oportunidad de difundir las ideas del Partido Socialista en la campaña electoral. Los carlistas se encontraban divididos entre los que querían participar, como Carlos VII, y los que querían retroerse, no participar, no me sale la palabrota. El representante de Carlos VII era de esta idea de no participar en las elecciones, entonces puso su cargo a disposición de Carlos VII y fue sustituido por Francisco Navarro Villoslada, que también era partidario de no participar, pero dejó la puerta abierta a título personal a quien quisiera presentarse a las elecciones. De esta manera los carlistas obtuvieron 2 escaños. Al poco tiempo Villoslada presentó su dimisión y Carlos VII nombró curiosamente a Alejandro Pidal Limón como su representante en España. Esto levantó ampollas dentro de la base del carlismo, ya que no le perdonaban que fue el que dinamitó, por decirlo de alguna manera, el partido carlista al llevarse a muchos de sus seguidores al Partido Conservador. Las bases carlistas nombraron, sin contar con Carlos VII, a Ramón Nocedal, al hijo de Cándido, pero este no fue reconocido por Carlos VII, y que nombró a 4 representantes repartidos por todo el territorio. Como veis, el Partido Carlista, así como el Partido Republicano, estaban hechos unos zorros. Por último, también se presentó a las elecciones Izquierda Dinástica de Serrano, que obtuvo 10 escaños. Las elecciones fueron ganadas por mayoría absoluta por el partido de Sagasta. De los 399 escaños obtuvieron 298 y el Partido Conservador de Cánovas obtuvo 56. Al mes siguiente de celebrarse las elecciones, el 17 de mayo de 1886, nació Alfonso XIII. Hubo un debate muy curioso sobre
cómo debería llamarse el recién nacido. Alfonso XII dejó una recomendación, no sé si lo dejó por escrito o no, quería que su hijo se llamara Fernando, para no llevar el número 13, ya que era bastante supersticioso. Sagasta se negó a poner al nuevo rey el nombre de Fernando en recuerdo, el mal recuerdo que dejó Fernando VII. Y además Sagasta no era nada supersticioso y le daba lo mismo que llevar el número 13. A María Cristina no le pareció nada mal el nombre de Alfonso en recuerdo de su marido. Y así fue como el nuevo rey se llamará Alfonso XIII.